Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales a su servicio. Esperamos que este fin de semana usted haya disfrutado al máximo con su familia, haya hecho mucho ejercicio, haya ido a la iglesia, en fin. Hay muchas actividades importantes que desarrollarlas para poder de alguna manera sacar adelante todos aquellos aspectos que tienen que ver con la armonía familiar. Saludos muy cordiales también a nuestros buenos amigos que nos sintonizan en los Estados Unidos, también a todos los habitantes de San José Guayabal. El fin de semana estuvieron de fiesta patronal, fui invitado para participar, pero lamentablemente tenía unos compromisos ya familiares y se me hicieron, así es que difícil poder asistir, pero desde ya pues un saludo muy especial por estas fiestas patronales muy importantes que tienen todos los habitantes de San José Guayabal, a sus autoridades edilicias, a su alcalde, también un saludo muy especial. Bueno, este día desde luego queremos aprovechar la presencia de nuestros invitados, especialmente también del ministro de Economía, con quien daremos continuidad del tema abordado la semana pasada, sobre el inicio de la zafra y algunas peticiones del sector cañero para contabilizar mejoras económicas. Quiero saludar al ministro de Economía, al licenciado Tarsis Salomón López. Por cierto, este fin de semana conocimos que tomó la presidencia del Consejo de Organizaciones Internacionales del Azúcar. Ministro, bienvenido. Sí, muchas gracias, Neto, por el tiempo y gracias por estar aquí con todos tus televidentes. Bueno, me acompaña también el representante de los sindicatos de la industria azucarera, el señor Noé Nerio. Gracias por acompañarnos, don Noé. Bueno, tengan buenos días, un saludo pues a los televidentes. Represento al sector laboral, los sindicatos de la agroindustria azucarera, y soy trabajador de Ingenio El Ángel. Cómo no, gracias, bienvenido. Giovanni Berti también del Grupo Asesor del Ministerio de Economía, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto saludarte a ti y a tu audiencia esta mañana. Bueno, y es que iniciada la zafra y tomando en cuenta los empleos directos o indirectos que esto genera, los productores de caña traen desde luego al debate la necesidad de reformar la ley para una distribución quizás más justa de las ganancias, según argumentaron la semana pasada, como lo decía en este programa. Hoy vamos a conocer precisamente la posición que tiene la autoridad competente, así como también vamos a aprovechar a hablar acerca de los retos que tiene al haber sido electo presidente del Consejo de Organizaciones Internacionales del Azúcar, a través de la cual se busca, entiendo, proyectar al mundo los avances logrados en la agroindustria salvadoreña. Así es que será un análisis pertinente de estos y otros temas relacionados con el rubro, y como siempre nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga en perspectiva de otros elementos importantes en la discusión que vamos a sostener con nuestro invitado. Lorena, adelante con tu informe. Gracias, Ernesto. Un saludo para tus invitados. Como ya lo mencionabas, los productores de caña advierten la necesidad de reformar la ley aprobada en 2001, pero que no contempla un costo para el bagazo de caña, el cual es utilizada por los ingenios en la producción de azúcar. Veamos. Un millonario ahorro significa para los ingenios el uso del bagazo de caña en el proceso del azúcar, beneficio que debería ser para ambos, reclaman los productores. Ellos dicen que es una creación de ellos el generar energía eléctrica con ese desperdicio. Claro. Pero ya no es un desperdicio. Si el artículo 3 lo está estableciendo ya como un subproducto. Sabemos que en este momento la tonelada de bagazo vendida entre ingenios, la Magdalena lo anda facturando aproximadamente a $18 tonelada. Hay otros que la facturan un poco más cara. La ley, aprobada en 2001, establece un 54.5% de las ganancias para los productores y 45.5% para los ingenios. 15 años después, se evalúa la rentabilidad. Nosotros sembramos la caña un año antes, la abonamos, la limpiamos, luego la cortamos, la subimos en los camiones y los transportamos, los 3 componentes. Por el azúcar y la melaza sí recibimos una compensación, pero creo que es justo que también por el bagazo se reciba una compensación. Y en ese sentido hay que modificar la ley
Asimismo, los productores expresan su interés por ser parte del Consejo de la Agroindustria Azucarera. Ernesto, aunque la producción del año pasado fue afectada por la sequía, se espera que la actual cosecha deje unos 16 millones de quintales de azúcar. Con esta información vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas de la coyuntura. Adelante. Gracias, Lorena, por esa importante información. Desde luego, esto nos va a ayudar a comprender y entender mejor el tema que tenemos este día con nuestros invitados. Recuerde, usted tiene la oportunidad de participar, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted pueda hacerlo y poder participar. 8 de la noche nuestro reprise muy temprano, nuestra señal en vivo abierta si se va a desplazar, está a través del Diálogo con Ernesto López. Lo retransmite Ernesto López Radio también, las dos cuentas en Facebook para que usted pueda tener de primera mano en su teléfono móvil, en su tablet o en cualquier lugar del mundo donde usted nos esté sintonizando. Ahí en Facebook está en tiempo real y lo puede hacer. A ver, ministro, la semana pasada decía, cañeros agremiados pedían una reforma a la ley, lo escuchábamos en la presentación del reportaje, para que el bagazo de alguna manera que se extrae de la caña de azúcar tenga una compensación por parte de, en este caso, de los ingenios. ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno frente a esta petición? Mira, fíjate que antes de entrar en ese tema, quisiera detallar un poco más qué significa tener la presidencia de ese organismo. Primera vez El Salvador la está ostentando y es el que está presidiendo, una organización de más de 80 países, en donde se están todos los 87% de la producción, 92% de las exportaciones de totales de azúcar. ¿Por qué El Salvador? El Salvador siempre se le ha reconocido desde su ley en 1991, creo, la ley de la agroindustria azucarera, esa relación que se tiene por ley entre el productor, centrales de ingenio, ¿verdad?, y el comercio. Esa fue una ley que se aprobó en el 91 por unanimidad por todos los partidos políticos, ¿verdad? Y ha venido trabajando así durante 15 años. Ahora, en ese entorno también se le reconoce las buenas prácticas que se tienen en responsabilidad social empresarial, en la azúcar vitaminada, en las buenas prácticas para el cultivo y también para la cosecha, y así como también las buenas relaciones que se tienen con el sector laboral, ¿verdad? Que es un ejemplo en la agroindustria a nivel latinoamericano. Por eso es que nos acompaña el señor Noé Nerio y que le agradezco mucho esta mañana. En ese entorno, ¿verdad?, se ha tenido 15 años de un acuerdo en que, bien o mal, pero es bastante sólido y ha dado su resultado y estabilidad a un sector de la economía que por mí es uno de los más importantes en la actividad económica. Más adelante podemos hablar cómo impacta el PIB, el empleo, son como 200,000 tenemos tiempo para poder expandir este tema. Entre formales e informales, ¿verdad? Ahora, dentro de esto, por ejemplo, tú tienes otros países que tienen ley, por ejemplo, tienes Costa Rica. Ahora, esta ley ya que tenemos aquí en El Salvador ya estima cuánto porcentaje se le va a dar al productor y cuánto a los ingenios. Perdón, si usted me comentaba lo de la presidencia, a ver, veamos un poco lo de la presidencia. ¿En qué beneficia al país tener la presidencia de El Salvador de este importante cónclave? Mira, en primer lugar, es el reconocimiento de todo lo que se ha trabajado con 15 años en esta ley. Segundo, es una ventana al mundo. ¿Otros no la tienen? Se van rotando, es primera vez que El Salvador la tiene, ¿verdad? En los 50 años que ellos se han reunido, el próximo año va a haber una convención aquí de todos los productores, donde en el mes de junio, donde vienen de todos los países, son alrededor de 150, 250 personas que vienen por una semana y son varias las temáticas que se dan, ¿verdad? El tema económico de la caña de azúcar, en fin, varios análisis. Pero lo que te quiero decir es que en estos 15 años esa parte ha estado trabajando bien en la ley nuestra.
en donde parece que el 54.5% de los ingresos va para el productor y lo demás para los ingenios, ¿ok? Tienen ellos mayor. Posiblemente hemos visto que en Costa Rica es mayor el porcentaje que va al productor, pero así también son las responsabilidades que tiene el productor. Allá el productor es el que se encarga del financiamiento, es el que se encarga de los costos de comercialización, en fin, hay un montón de cosas. Así también el productor allá en Costa Rica comparte los beneficios de otros subproductos. Por ejemplo, sacan miel de azúcar, sacan de esas cositas que le echan a los cakes, unas pelotitas de colores, ¿verdad? Están por poner una planta de jugos, pero en todos esos el productor es coinversionista de los negocios, ¿entiendes? Entonces, por ende, pues se le da su participación conforme ellos han invertido en esos negocios. En el caso de la energía de biomasa, pues aquí nunca se había hecho. Los ingenios han hecho algunas inversiones, alrededor de unos 250, 300 millones de inversiones en biomasa. La electricidad en los últimos años ha venido para abajo y ahora ellos dicen, mire, queremos el subproducto, lo cual es una petición válida, o sea, en el sentido de que cualquiera puede pedir, pues, ¿verdad? Sí creemos que no es conveniente, y en eso sí somos bien enfáticos, no trastocar la ley, porque empezás a tocar las leyes y te puede salir algo que, como te digo, internacionalmente está reconocido. Aún cuando se trate de una petición válida, tú como lo pueden hacer los tú puedes ver, tú lo puedes ver en otras viabilidades. Por ejemplo, ¿por qué viene esta petición? Porque nosotros venimos de años de sequía, ¿verdad? Y que le ha pegado mucho productor. Tuvimos una baja, pues, hasta el 25% en la producción. Ahora, lo que sí se ha pedido de parte del Ministerio de Economía es una carta convenio en donde se está pidiendo ya el análisis técnico para la determinación de la distribución de los ingresos en la cadena productiva. ¿Ok? ¿Cómo están todos esos ingresos? O sea, y este va a ser un aporte que hace El Salvador a la Organización Internacional del Azúcar, ¿verdad? Ya tenemos también esa carta convenio con FAO, entonces tenemos dos organizaciones internacionales para ver cómo está ese porcentaje del 54.5, si se tiene que variar o no, porque el tema son ingresos, ¿me entiendes? O sea, con que tú le pagues $1 por el bagazo, no lo va a sacar de los problemas financieros. ¿Ok? En eso estamos claros y ellos también. Yo he hablado con ellos, he hablado con todos los productores. Son alrededor de 15, 18 millones de dólares según la contabilidad de ellos para poder ser repartida entre... Por eso son alrededor de más de 7,000 productores, ¿verdad? Entonces, no es que los va a sacar, hay algunos que están muy emproblemados. Debe entenderse de que, por ejemplo, hubieron años de mucha bonanza en el sector azúcar, en donde la gente alquilaba tierra hasta por 500, 600 dólares la manzana. O sea, ¿qué negocio te va a dar para pagar ese alquiler? O sea, está como que tú vayas con el café y que te alquilen una manzana por 500 dólares. O sea, con esta cosa de la roya, Ananta está sacando 5 quintales. Yo así hincapié en un punto elemental y me gustaría con el señor Nerio comentarlo. Es decir, a mí me corresponde comprar este producto, ¿no? Esta materia, ¿no? Allá si yo quiero hacer de ella adornos, lo que sea, pero prácticamente en eso estaba el dilema. Y yo decía, bueno, pero por ese adorno deberíamos de tener nosotros cierta ganancia, decían ellos. No, pero quiero terminar, Neto, quiero terminar. Entonces, en ese enmarco que te estoy diciendo yo, el problema son ingresos, ¿ok? Sí. Y sincerémonos en eso. Por eso hemos pedido esos estudios, no hechos por el Ministerio de Economía, no hechos por un ente particular, son organizaciones que tienen su prestigio, son lo que le llaman el tercero confiable, como la FAO, como estas organizaciones internacionales, donde te van a dar todos los asesores y te van a dar un documento. ¿Okay? Una contabilidad de costos del productor. Exacto, de toda la cadena. De toda la cadena. Toda la cadena, cómo está.
¿ok? Porque yo también te puedo poner cuáles son los costos, por ejemplo, financieros del que invirtió en biomasa. Claro. O sea, cuánto cuesta unos 300 Lo comentaba millones. con ellos, es decir, O sea, también hay que reconocer que el empresario, por eso que te digo, hace su inversión. la situación es de ver cómo se fortalece la cadena. En eso estamos claros. O sea, entre más fortalecida está la cadena y cómo se fortalece es cuando tú vienes y esa creación de riqueza es repartida desde el productor, ¿me entiendes? A la agroindustria, al comercio, a la parte laboral y el consumidor. Tienes una cadena fortalecida y sustentable en el tiempo, y eso es lo que andamos buscando, ¿ok? Y eso es lo que se le admira a El Salvador. Te voy a poner un caso con nombre, por ejemplo en Guatemala. Ahí en Guatemala la tierra, la caña, el transporte, la carretera, el ingenio y el roncito que te echas al almuerzo es de un solo dueño, ¿ok? Aquí no. Aquí, ¿por qué se fortalece mucho este sector? Un sector muy democrático, porque tiene sus restricciones, y esas restricciones en vez de ser crisis fueron oportunidades. Por ejemplo, tenés una restricción de tenencia de tierra, que para este sector, ¿verdad?, que necesita cultivo masivo, sería una crisis, pero no, ellos mejor vieron cómo crear una ley en donde se respetara a todos los productores, esos 7,000, 8,000 productores que hay a nivel nacional, ¿ok? Porque por constitución tú no puedes tener más de cierta cantidad de manzanas, ¿ok? Entonces tú dependes de la gente que tiene esa tierra, en primer lugar. Entonces, después tenés que hay gente que alquila la tierra y otro es el que tiene la caña, ¿verdad? Aquí tenés que el transportista es otra persona. Las calles, tenés que estar haciendo las negociaciones con el viceministerio de Transporte que te den la ruta cañera, porque nadie tiene, porque no tenés esas extensiones. Muchos la ensucian de eso. No, pero no tenés, no, por eso, pero en Guatemala, por ejemplo, tenés unas extensiones de 5,000 manzanas, 10,000 manzanas, y de un solo dueño, y él hace su calle, y no le sucede. Pero lo que te quiero dejar en claro es que esta es una cadena en el agro que tiene su marco legal, tiene su ley, y es bastante fuerte, y yo ya quisiera que otras agroindustrias como el café, por estuvieran ejemplo, bajo esa que es muy reglamentación. importante, respetaran al productor, el beneficiador, la fuerza laboral, y ya tuviéramos otro sector que yo te digo muy reconocido. Costa Rica tiene su ley del café, Brasil la tiene, Colombia la tiene. Aquí no. Aquí no. Sí. A ver, señor Nerio, ¿cuál es la expectativa, la opinión que tienen ustedes con relación a este tema y sobre todo, llamémosle así, las proyecciones que se hacen a partir de este nuevo estudio que nos va a permitir conocer cuál es verdaderamente esa estructura o esa cadena, ¿no?, de costos que tiene la industria? Bueno, definitivamente yo considero pues de que la parte de la diversificación en el tema del bagazo, pienso de que ha sido una iniciativa de los dueños de ingenios, y es así. En el tiempo, pues, los productores se dan cuenta que es un paliativo económico importante y quieren su participación. Yo no le veo problema. Lo que sí considero importante es que hay que sentarse, hay que dialogar, hay que debatir, porque es un tema sensible. Y tal como lo decía el señor ministro, por ejemplo, yo tengo 40 años de laborar en el Ángel y trabajo en el área de cogeneración eléctrica. Soy encargado de esa área, específicamente de la producción de energía a través del bagazo de la caña. Y he visto las inversiones. Recuerdo que en 1996 fue que empezamos a producir energía 1-2 megas por hora. Hoy en día producimos que un promedio de 30-40 megas, pero las inversiones han sido fuertes, ¿verdad? Ya lo decía el señor ministro, pues son arriba de los 200 millones de dólares, en la cual el productor no ha puesto un 5. Ese es el punto. Ahí está el debate, Claro, eso lo conversábamos claro. con ellos, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Y definitivamente, tal vez puedo ser, quizás no sea un poco malcriado, pero yo cuando compro una naranja, compro el jugo, compro el bagazo
y la cáscara. ¿Ok? Cuando se compra la caña es algo similar. Pero bien, dejemos eso de un lado. ¿Verdad? Yo creo pero el ejemplo es claro. Claro. O sea, es lo que yo les decía a ellos. Claro. Al final yo como ingeniero les compro la caña. Ya es lo que yo voy a hacer. En total el producto. Sí. Ok. Pero bien, sale esta creatividad de producir energía, contribuimos al medio ambiente, porque es energía, diría, amigable al medio ambiente y bueno, definitivamente los precios de la energía varían de acuerdo al precio del petróleo. Pero volviendo al punto, yo considero de que aquí los amigos cañeros tienen razón y hay que debatir el punto, hay que debatir el punto y dentro de lo que son las ganancias, pues participemos todos también en las inversiones. Esa es mi posición desde el sector sindical, ¿verdad? Y cuando el señor ministro habla de toda la cadena, sí, es muy importante la distribución en toda la cadena. Yo partiría desde los que cortan la caña, Exacto. que no tienen la seguridad social, ¿ok? Y los patronos, ¿quiénes son? Más de 7,000 productores, en un 54.5%, ¿ok? El 45.5% es responsabilidad de los ingenios. Entonces, porque en este país es un poco complicado también tener dos clases de ciudadanos, los que tenemos derecho a la vida con la protección social y los que no tienen derecho a ese beneficio, ¿ok? Y es una responsabilidad del sector, es una responsabilidad, aunque ese es otro tema, pero definitivamente... Pero importante porque eso lo abordamos, es decir, la seguridad social es... Si estamos hablando de ganancias, pues también hay que comenzar por el de abajo, el que corta eso. Yo estoy muy de acuerdo. Porque el corte manual de caña es el más efectivo que el mecanizado. En términos de que el corte va en un 100%. ¿No tienen protección social, de seguridad social? Claro que no tienen ahorita no tienen pensión, ¿verdad? Entonces, pero no me quiero enfrascar tanto en eso. Yo definitivamente diría de que este tema es importante debatirlo, discutirlo y cuando también hay ganancias hay que compartirlas y cuando hay pérdidas hay que compartirlas también. Nosotros definitivamente, nuestro sindicato pues tiene ya 63 años de constitución, de existir. Del Ingenio El Ángel. Sí, tenemos un contrato colectivo, tenemos un salario mínimo piso de $600, ese es el piso. El techo, pues no hay techo, de acuerdo a las capacidades de cada trabajador o trabajadora. Y tenemos también un componente de responsabilidad social empresarial con participación sindical. Atendemos que 16 comunidades colindantes, otras 10 vecinas y otras 15 aledañas, ¿verdad? Un total de más de 30 comunidades que definitivamente las contaminamos. Entonces hay que devolverle algo a la comunidad, hay que estar en paz con la comunidad también, priorizándolas por el empleo, ¿verdad? Por el empleo y de ahí pues algún otro tipo de proyectos como proyectos de salud. Tenemos 3 escuelas de fútbol para niñas y niños con técnicos profesionales. Tenemos un proyecto de energía solar para los cortadores de caña que ya se instalaron alrededor de 300 viviendas, ¿verdad? El Ángel pone la plata, el sindicato pone la fuerza de trabajo y le ayudamos al trabajador agrícola. Y tenemos apoyo permanente a 5 escuelas de educación formal, ¿verdad? Que es la de Suchinango, Santa Carlota, Petacones, el Centro Escolar Borajá. Y bueno, tenemos varios temas en ese componente de responsabilidad social, como también en el tema de condiciones laborales, pues nuestro contrato colectivo lo revisamos año con año. A ver, quiero regresar un poco, señor Nerio, al tema del bagazo. Toda esa inversión que hace el ingenio, ¿podría de alguna manera ser partícipe también los trabajadores? Porque alguien decía en los comentarios,
¿Por qué no se vuelven también inversionistas en ellos? ¿Existe la posibilidad En el tema de las inversiones que hace el ingenio para producir, por ejemplo, energía? ¿Podrían ellos? O sea, o esa es la discusión a la que usted dice que hay que llegar. Ponerse de acuerdo. ¿Qué mecanismo puede haber? Pues porque no puede ser que solo, en este caso, el inversionista, que esté repartiendo y no aporten los trabajadores, los productores. Perdón. Yo quiero partir de que el 54.5 lo reciben los productores. ¿Qué es el productor? El 54.5 y es el 45 de los ingenios, los que procesamos eso está reglamentado internacionalmente, sí, ¿verdad? En la ley del CONSA. Del CONSA, sí. ¿Verdad? Ok. Entonces, definitivamente, yo creo de que en este tema sí vale la pena definitivamente de que ellos vengan a la mesa, se platique. Nosotros en El Ángel tenemos alrededor de 1.200 productores de caña. Tenemos un buen diálogo con ellos, ¿verdad? Porque definitivamente en esta situación es de entenderse a través del diálogo, y eso permite pues que en toda la cadena estemos tranquilos, por decir algo, ¿verdad? Pero sí, el tema del bagazo ya tiene su rato de venir sonando, y yo creo que es válida la discusión en la que se puede entrar. Y la propuesta de los productores. Así es, Giovanni Berti, vamos a ver la opinión de él cuando regresemos. Voy a hacer una pausa porque tenemos que informar también sobre el estado de tráfico a esta hora en nuestra capital. Gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde, estamos a través de arroba diálogo 21, arroba Neto López Radio, para que usted nos haga llegar sus comentarios. Nos vamos al tráfico. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ahí tenemos esta imagen de el redondel Naciones Unidas. Ahí tiene usted el sector de Multiplaza para que pueda tener una mejor idea de cómo está el tráfico viniendo de Oriente, conectando hacia ese paso a desnivel, y por supuesto el redondel multinivel, ¿verdad? Así es, multinivel, claro. Tenemos desde luego una fluidez vehicular, la carga pues no está todavía bien, digamos, vista, a partir de que a esta hora de la mañana pues el tráfico se mantiene fluido en esta zona. Así es que desde ya usted tome en consideración esta preciosa imagen que nos pone en perspectiva. Saludos cordiales a quienes nos van sintonizando abajo, ya nos están reportando a través de las redes sociales, aquí los estoy viendo, y la verdad que es buena la orientación que nos dan para los que hacemos uso de esta importante arteria en este sector llamémosle del occidente de nuestra capital, en el sector de Merliot. Ahí estamos ya ingresando al sector de Multiplaza. Gracias por estar con nosotros, sobrevolando la zona, gracias a usted y gracias a Texaco también. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Si hablamos de 14 millones de dólares al año, en 5 años hemos aportado 70 millones de dólares del costo de estas plantas de cogeneración. ¿Cómo? Regalando la materia prima que nos cuesta mucho sacrificio y dinero producir. Entonces, en ese sentido, creo que ya hemos hecho nuestro aporte, lo seguimos haciendo. Es posible llegar a un arreglo donde nos reconozcan el valor del bagazo y no nos lo entreguen en dinero, sino que en acciones de estas plantas cogeneradoras pudiera ser una opción. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Enviamos un saludo muy especial a usted que nos sintoniza también en diferentes estados de la Unión Americana y que nos están desde luego observando a través de nuestro programa en Centroamérica TV. Recuerde también, aprovecho la oportunidad para invitarlos a que me acompañen este día a las 6 de la tarde en el programa En Directo con Ernesto López Radio,
vamos a hacer una evaluación desde la perspectiva del Instituto de Acceso a la Información Pública, precisamente sobre la evaluación que se ha hecho a varias instituciones públicas, una evaluación sobre el acceso que se tiene a la información. Así es que desde ya pues les invito a Jaime Campos y también nos va a Herminia Funes. Ambos nos van a acompañar ahora a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio, no se lo pierda, para que desde luego usted conozca esa evaluación que se ha hecho en materia de acceso a la información pública. Continuamos con el ministro de Economía, Tarsis Salomón López, Giovanni Berti, asesor del ministerio, y también el señor Noé Nerio, del Sindicato de la Industria Azucarera. A ver, Giovanni, este tema desde luego tiene varias aristas, y el componente que yo planteaba en un principio era precisamente, bueno, si yo quiero tener ciertas ganancias de este material o de esta materia prima que sale del producto que yo, valga la redundancia, produzco o siembro, yo necesito también, en todo caso, tener una inversión sobre ello. Y es un elemento bien importante. Pero antes también quiero recordarles a todos los salvadoreños que están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre, por lo cual pues le invito a que lo pruebe hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Decía, ¿puede haber una figura de coinversión de los productores en los ingenios? A ver, Ernesto, efectivamente la ley no limita ni prohíbe que puedan haber esquemas o mecanismos de coinversión. En la práctica hasta ahora no han existido. Y yo creo que el ministro señalaba un buen ejemplo. Desafortunadamente en el mundo no hay muchas experiencias donde el sector azucarero esté debidamente normado y regulado con su propia ley e institucionalidad. Por eso solemos ocupar mucho el ejemplo de Costa Rica, porque es otra de esas pocas experiencias similares que nos puede servir de referencia. Pero siendo nosotros ¿cómo se le llama? Como un modelo también. Nosotros somos ya un modelo, una referencia a nivel internacional por la forma en que se gestiona el sector, por su forma de gobernanza. Costa Rica tiene un modelo parecido, o lo más parecido que hemos encontrado en la región, donde los productores efectivamente coinvierten en todos los procesos productivos relacionados del azúcar, tanto en la producción de azúcar como en todos sus derivados, sean estos energía, dulces, o ron o cualquier otra cosa. Y por lo tanto, en la medida en que participan en las inversiones, obviamente son partícipes en la misma proporción de las utilidades o de los ingresos que esos negocios generan. En El Salvador eso no ha sucedido, pero a tu pregunta concreta, la ley no lo prohíbe. No lo prohíbe, ¿no? Es decir, podríamos pensar sin necesidad de reformar la ley, y ese es un tema importante, en mecanismos alternos de coinversión para estimular la diversificación del sector. Porque yo sí creo... Los ingenios no es pequeña la inversión que hacen en infraestructura para producir, entendería yo algo. A ver, el director ejecutivo de la AICA, que es la asociación, la institucionalidad azucarera en Costa Rica, tiene una frase que me gusta y dice, mira, solo vendiendo azúcar nos vamos a morir de hambre. Es decir, el sector debe necesariamente transitar a la diversificación. La energía es una opción, el ron es otra opción, el alcohol es otra opción, pero bueno, si la industria, si el sector va a tomar la decisión de iniciar un proceso acelerado de diversificación de sus productos, creo que es el momento para debatir, tal como lo decía Noé, sin necesidad de reformar la ley, esquemas de coinversión y por lo tanto de redistribución de los ingresos que esa diversificación genera. También es entendible la situación de ellos a partir del costo de la vida, el encarecimiento que tienen algunos productos agrícolas y sobre todo también el tema de la inseguridad que se tiene en el campo, Giovanni. A ver, mira, esos son sin duda elementos importantes, pero sobre todo hay que tener presente, y uno no puede ser ajeno a esa realidad, Ernesto, que el año pasado fue particularmente malo para el sector, históricamente malo. A ver, yo tengo aquí conmigo las estadísticas de los últimos 15 años y en general el desempeño del sector en cualquier variable que lo midas siempre ha sido muy bueno, producción, exportaciones, rendimientos, etc. Pero el año pasado, debido a una conjugación nefasta entre una sequía muy prolongada y unos muy bajos precios internacionales, generó un impacto que sin duda ha dejado un número importante de productores en una situación complicada. Nosotros somos sensibles a eso y lo entendemos. Tan sensibles somos que hemos estado contribuyendo con varios de ellos a gestionarles acceso a financiamiento para tratar de resolver su situación.
Lo que no creemos nosotros conveniente es que por una coyuntura particular, debido a la sequía y los bajos precios, busquen como salida o como alternativa reformar la ley para incluir el tema del bagazo. El tema del bagazo, nosotros hemos hecho ya ejercicios financieros, no les va a resolver su problema financiero. El problema financiero de estos productores que están en una situación complicada deberá resolverse de otras maneras. Y por lo tanto creemos que no se vale entrar a un esquema de reforma a la ley solo para resolver una coyuntura muy particular. Al final del día, el sector ha funcionado bien, yo lo he dicho en otras ocasiones, es un acuerdo sólido, tan sólido que ha permitido que durante 15 años el sector se desarrolle de forma muy buena y por lo tanto, si en algún momento se va a plantear algún tipo de reforma a ese acuerdo o a esta ley, creemos nosotros debería hacerse sobre la base de un acuerdo igualmente sólido para darle perspectiva y sostenibilidad al sector. Nosotros hemos puesto, el ministro ha dado instrucciones para que el CONSA ponga a disposición de los productores y los ingenios ese espacio, ese foro de diálogo, para que ahí debatamos. Y seguramente va a ser un debate difícil, que no va a estar exento de algunas malas caras y de algunos aruñones, pero al final del día nosotros preferimos que si va a haber alguna propuesta de reforma a la ley, sea sobre la base de un consenso previo que sea alcanzado entre productores e ingenios. Señor Derio o ministro, a ambos la pregunta. Este debate debe de ser más técnico que político, porque entiendo que va la propuesta de la Asamblea Legislativa, ¿no? O ya la pusieron ellos para reformar la ley de la agroindustria, para poder incluir ese pequeño concepto, como ellos lo decían ahí en la presentación del reportaje, de que el bagazo sea considerado también como un producto de valor, ¿no? Mira, fíjate que en estas situaciones económicas, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? O sea, uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando no definimos qué país queremos, ¿verdad? Ahí es donde se caen muchos proyectos. Por lo menos en el Ministerio de Economía hemos optado siempre por hacer reformas de ley o iniciativas de ley acompañados con el sector privado, porque es una base técnica, o sea, eso es como 2 más 2 es 4, y hay que partir en que si queréis inversión tiene que ser negocio para todas partes. Por eso es que te digo que es válido la petición de ellos de decir, mire, págueme el bagazo, válido en el sentido de que se sienten que no están adquiriendo los ingresos suficientes. Por eso es que yo pedí el estudio de los ingresos, para que hubiera una inversión. Ahora, creo que si va a ir a la Asamblea, porque es una ley de la República, y si se va a reformar tiene que pasar por ahí, tiene que también ser un debate con el sector privado, ¿verdad? El problema muchas veces es que caemos en percepciones equivocadas o percepciones de antaño, ¿verdad? Y nosotros somos presos de nuestro pasado, ¿verdad? Y como yo siempre he dicho, ¿verdad? El futuro no debe depender de aquellos atrapados en el pasado. ¿A qué me estoy refiriendo? Que cuando tú hablas de la industria azucarera, te empiezan a hablar de apellidos o de familias o de cómo se ha manejado. Y no te has dado cuenta de todo lo que ha caminado ese sector con una ley, con una relación que tenés con sindicatos. O sea, por eso es que yo nuevamente se lo agradezco a él, porque no es una cosa que el ministro de Economía va a venir a hablar de la buena relación de los sindicatos. Es un mito la crítica que algunos sectores hacen entonces a la poca transparencia que tiene esta yo te digo, industria. ya hace poco tuve una reunión con los sindicatos y los señores de la OIT, ahí me despacho, y me decía, esto lo deben de explotar ustedes, esto no se conoce. Por ejemplo, hoy estábamos reunidos con el sindicato de la Magdalena, que me andaban gestionando a ver cómo se le podía viabilizar un crédito para el ingenio, para que no cerrara la zafra, ¿ok? Por los problemas que se tenían. Que tienen. Entonces, y me dice el de la organización, esto no lo va a ver en ninguna parte del mundo, que un sindicato ande viendo cómo trabaja o cómo le dan dinero al del ingenio, ¿me entiendes? O sea, son cosas que no se ven. O sea, hay gestión de parte de su ministerio para que no cierren el ingenio. Sí, o sea, acordate que como CONSA, que es donde están los productores y las centrales y comercio, el ministerio está ahí, el que preside. Ahí tengo de representante a Giovanni, algunas veces me reúno yo con ellos, ya me he reunido varias veces, he recibido también reconocimientos de otras organizaciones de
de cañeros, de productores, que también ellos no comparten lo del bagazo, pues, o sea, no todos están en eso. La multa, pero sí consideran que la multa era válida, ¿no? Mira, que el ministerio yo creo y que también eso ya, el proceso judicial. yo creo que ya el tribunal ya dio su debido proceso, ¿verdad? El ingenio ya había invertido más de $400,000. Cabe aclarar, reparar un poco ese es el daño, ¿no? otro mito. O sea, solo en ese ingenio el gobierno tiene el 39% de las acciones. ¿Me entiendes? En muchos ingenios... ¿Qué significa eso? Que nosotros mismos como gobierno, o sea, si me cae... Digo, nosotros mismos porque nosotros pagamos claro, impuestos. Entonces, si nos cae la multa, al gobierno también tiene que pagarla. Pero no fue multa, fue cómo resarcir el daño. Pero eso ya es otra cosa. Pero lo que te quiero decir es que son situaciones que por eso es que yo le pedí a él que viniera, para que la gente oyera, ¿verdad? No es que digan, mira, es que este ministro está dando garabato, más ahora tan desprestigiada que está la clase política, pues aquí andan inventando cuentos. Pero sí, como te digo, estamos sujetos a tanta percepción equivocada, ¿verdad? Que yo creo que ya es tiempo, y yo te agradezco este espacio, para que la gente se dé cuenta que en realidad lo que tenemos aquí, ¿verdad?, es algo que se reconoce mundialmente. O sea, no es por casualidad que vos llegás después de 80 y tantos países, la Unión Europea, y te dicen, mira, queremos que El Salvador sea nuestro presidente, queremos ir a ver sus ingenios, queremos ver esa relación laboral que tienen, cómo es que ustedes, teniendo una restricción de tenencia de tierra, han podido viabilizar y hoy por hoy ser El Salvador el país más productivo de toda la región. Bueno, de hecho es el rubro que dentro del agro entonces, es el que más repunta. Entonces tiene mucho que dar para los demás, ¿ok? ¿Verdad? Entonces creo que es tiempo de que la discusión sea más técnica, que política. Y eso espero que se vuelva en la comisión de la Asamblea donde se está ventilando esto, que en realidad oigan y que en realidad profundicen y que no se vayan por aquello del que dicen o la percepción o el compadrasto político que este es michero. O viendo aspectos electorales. Bueno, yo quiero continuar diciendo de que a nivel de Centroamérica, El Salvador en el tema azucarero es el que tiene la distribución de la riqueza de la caña más justa, partiendo que el 54.5 es del productor y el 45.5 de las utilidades netas es del ingenio, del que procesa. Luego, también, no como el hecho de Guatemala, que ya bien lo expuso el señor ministro, y más grave en Guatemala la sobreproducción que hay, que tiene 50 millones de excedentes para inundar 2 veces Centroamérica. Nosotros desde la perspectiva sindical nos preocupa, ¿verdad? Y agradecemos, ¿verdad?, que esté protegida el azúcar, en el entendido que Guatemala nos puede meter azúcar aún y cuando nos dicen de que el azúcar, una vez teniendo mayor accidente, la de Guatemala es más barata. Puede ser más barata un tiempo, pero si vamos a competir con Guatemala, bueno, que permitan la libertad sindical, pues. Pero ahí hay 16 ingenios y no hay ni un tan solo sindicato. El trabajo es un trabajo esclavizado, desde el momento que los trabajadores no tienen voz. Aquí en El Salvador, de los 6 ingenios, tenemos 4 sindicatos: Jiboa, La Cabaña, El Ángel y Magdalena. Queda por organizar Central de Izalco y Chaparrastique. Y eso nos haría ver bien como país, como sector azucarero. Estos dos no tienen, esos dos últimos. No hay. Claro, es una decisión de los trabajadores. No estoy diciendo que los empresarios se oponen. Es una decisión de los trabajadores que tienen que tener esa iniciativa. La importancia, ¿verdad?, del sector trabajador como un actor dentro del sector de la estructura de la agroindustria. Ahora bien, no quiero dejar desapercibido de darle las gracias públicamente al señor ministro por toda la preocupación que ha tenido del sector azucarero y especialmente del ingenio La Magdalena. Porque La Magdalena arranca hoy
gracias a toda la gestión que él ha hecho. Y también felicitarle de que tenga la presidencia, ¿verdad? De este Consejo Internacional. De este Consejo Internacional del Azúcar. Internacional del Azúcar. Sí. Y bueno, con el permiso de él, pues entiendo de que el otro año está ese foro mundial acá, en la cual pues nosotros con mucho gusto podemos participar. Definitivamente yo considero de que la parte de nuestro sector es un sector, digamos, yo no lo veo complicado, definitivamente. Yo simplemente sugiero que se use como herramienta el diálogo, porque a través del diálogo nos podemos entender. Yo pienso de que los 7,000 productores tienen su razón de participar en todas las utilidades de la diversificación, pero también hay que participar en las inversiones. Ese es mi mensaje, ¿verdad? Desde que hay que participar en las inversiones. Con lógica, sí. ¿Verdad? Equitativamente, y yo creo que todos nos vamos a sentir seguros dentro de lo que es toda la cadena productiva, sin descuidar ningún actor. Tanto, vuelvo a repetir, cortadores de caña, productores, transporte de la caña, trabajadores de los ingenios, mercados, porque este es un sector que genera 50,000 empleos directos y casi 200,000 empleos indirectos. Ustedes no esconden que es un sector altamente protegido, ¿no? Ustedes lo dicen, es altamente protegido. Sí. Pero esto de la protección a otros no les satisface mucho y dicen de que esa protección es hasta cierto punto perversa desde el punto de vista que es un grupo que está ahí de alguna manera que no permite la liberación incluso de los precios del azúcar. Aquí se vende en libra y no, perdón, se venden en ¿cómo se le llama? Y no se vende por libra, ¿no? No, ¿cómo no? Mira, te voy a decir una cosa, y esa es otra de las percepciones que tiene. En primer lugar, en todo el mundo el sector azucarero está protegido. En todo el mundo. Cuando nosotros vamos a firmar los tratados de libre comercio, siempre te ponen una cuota que tú puedes exportar para ahí, porque ellos protegen a su sector. Ejemplo, 2 de cada 3 bolsitas de azúcar en Estados Unidos son producidas por una familia, ¿ok? De Estados Unidos, ¿ok? Son unos cubanos. Ahorita, hasta ahora, se ha hecho el primer tratado de libre comercio en donde me dieron entrada libre a cualquier cantidad de azúcar, que fue el de Corea, que fuimos a hacer. Nos dieron acceso inmediato, 0 arancel, cualquier cantidad. Fue uno de los logros, fue un hito porque nunca se había hecho, porque siempre tú vas, por ejemplo, Taiwán, tenemos ciertas toneladas, cierta cuota, y se va para Estados Unidos, cierta cuota, y se va para... Está protegido, igualmente nadie puede entrar. ¿Qué pasa con Guatemala? Mira, en eso del famoso libre mercado, que yo siempre he sido crítico del neoliberalismo en ese sentido, que con el concepto de libre mercado en estas economías tan pequeñas se vuelve libertinaje, porque ni teníamos una ley de defensa comercial hasta que entró esta administración, la cual se debía haber hecho con años antes. Debe haberse hecho desde un principio, diría. Solo un ingenio en Guatemala produce lo que producen los 6 ingenios aquí. Y como él te dice, puede ser muy barata al principio, pero vas a tener la migración, el desempleo y la violencia. ¿Qué vas a hacer con esos 200,000 trabajadores que se van a quedar cesantes? Por eso era mi insistencia y mi lucha por la Magdalena. No solo porque El Salvador el gobierno tiene el 39% de las acciones, sino que es la única actividad económica en Chalchuapa que anda alrededor de 15,000 a 16,000 empleos directos e indirectos. Quitarle ese rubro a esa zona del occidente, en donde no pueden transportarle, se le come el transporte, traer la caña desde Chalchuapa a cualquier otro ingenio. ¿Okay? Era el ingenio más pequeño que se tiene y casualiza que es la mejor azúcar que tenemos, o sea, la mejor caña. El caso de la Magdalena. Exactamente. Entonces, y en el caso del Ángel, que también recibió, también tiene la demanda ya. Sí, pero eso es una cosa administrativa de ellos que le tienen que pagar, y yo creo que le van a pagar, no hay problema,
¿me entiendes? Pero a lo que quiero llegar yo es que cuando me dicen, mira, ¿por qué el azúcar está protegida? Porque en todo el mundo está protegida. O sea, todos. O sea, yo no puedo agarrar aquí... Guatemala es una amenaza para Centroamérica. Para todos, como él está diciendo, con ese excedente. Bueno, Guatemala es tan libre. Pero no abarataría más el precio del azúcar en el mercado. Guatemala, es que todo es precio de mercado. Por ejemplo, hubo una vez que el precio del azúcar estaba tan bueno que Guatemala se quedó sin azúcar porque todos lo vendieron. Aquí no, aquí por ley me tienen que dejar cierta cantidad de reserva, 45 días de venta para el mercado salvadoreño. Aquí nunca nos vamos a quedar. Y esa es parte de la ley. Guatemala no la tiene. ¿Me entiendes? O sea, tú no puedes dejar un rubro como este tan a la deriva y, como él dice, sin participación sindical, sin prestaciones, sin nada, una cosa tan feudal. O sea, se oye fuerte, pero históricamente se oye fuerte, pero es tan feudal. Y que es lo que te digo, la percepción que tenemos aquí en nuestro país es que nosotros somos los feudales. O sea, los feudales, aquí mando yo y este es lo que te gusta. Y es todo lo contrario, pues, o sea, es más democrático. Pero yo te digo, se tiene que proteger. Tú vas a ver el famoso anexo A. Siempre es el café, el azúcar y el alcohol. No solo el azúcar, ¿ok? Que están protegidos en todas partes y en todos los tratados, ¿verdad? Yo me quiero ir para la Unión Europea a quererle vender azúcar, café y cualquier cosa, me dan una cuota. Solo esto te puedo comprar porque pongo en riesgo. Por ejemplo, ya hace poco, y la mayoría es azúcar cruda. No es tan perverse el término de protección como se ve. Lo que hace es... Esa es la naturaleza. ¿Por qué? Porque da empleo masivo. O sea, porque viene implícitamente la protección desde el que siembra, desde el trabajador, el productor y en este caso el comprador. ¿No? En los tratados de libre comercio lo que se negocia son azúcar cruda, ¿verdad? Y agradezco a la República de Taiwán que en este año duplicaron la cuota que teníamos del azúcar refinada, que es a donde nos queda un poquito más de plata por el valor ahí agregado que se le da, de 5.000 a 10.000 toneladas. Solo para que te hagas una idea de que estamos hablando, de 5.000 a 10.000 toneladas. La primera venta que se le hizo a China continental cuando abrimos las relaciones en el 2015, que fue el pedido, fueron 100.000 toneladas que se le mandaron. Fueron 2 barcos que vinieron de 50.000 toneladas, los barcos más grandes que han venido aquí a la Cajutla. Entonces, es poco, pues, decir 10.000 toneladas en azúcar es poco, ¿verdad? Pero así es como se comercializa. Entonces, a mí cuando me dicen, mira, es que es un sector protegido, si la pregunta es, decime dónde no está protegido, ¿verdad? Si precisamente cuando tú vas a la Organización Internacional del Azúcar, son los temas que estás hablando, o sea, hasta dónde va a llegar esa protección y hasta dónde me vas a permitir un libre comercio y hasta dónde nos vamos a diversificar. Por ejemplo, Brasil se ha metido de lleno para el etanol con la caña, ¿verdad? Es su forma de energía. Y así otros pues van encontrando otros nichos donde entrar. Pero como te digo, es una protección, no sé cómo decirle, pero tú lo encontrás en todos los países. O sea, yo no puedo venir y decir de mañana, mira, tengo 300.000 toneladas, las voy a vender a Estados Unidos. No puedo. Sí. Yo considero de que esta ley del CONSA ha favorecido mucho en el entendido de que los ingenios y los productores se garantice el negocio. Yo recuerdo de que hace 15 años eran 185 libras por tonelada de caña. Por las inversiones que se han hecho en la tecnología, la mejor extracción de la caña, hoy ahorita el rendimiento anda arriba de las 230 libras. Voy a hacer una pausa y seguimos hablando de eso porque también hay muchas preguntas que se hace o nos hacemos todos por el grado de contaminación de la práctica de la quema. ¿Qué se está haciendo para eso? Vamos a hablar un poco de ello. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. El dron es gracias al patrocinio de Federred, de Sistema Fede Crédito. Bueno, vamos de nuevo a conocer la situación de tráfico a esta hora del día. Precisamente en esta
dígame, acceso que se tiene desde el sector de Antiguo Cucatlán para incorporarse hacia lo que es el redondel Naciones Unidas. Hay una pequeña carga vehicular que usted debe de tomar en consideración, que mediante vaya pasando el tiempo, esta va a ir desde luego creciendo. Hacemos un giro hacia el oriente, ¿verdad? Buscando el redondel Roberto Dawison, y vemos precisamente un poco cargado también este carril, que sin duda alguna en horas, digamos, más adelante, o minutos más adelante, seguramente va a sufrir mayor carga vehicular. Por esa razón, usted, a partir de este segmento y gracias al sistema Fede Crédito, usted toma en consideración vías alternas. El dron es gracias al patrocinio de FedeRed, de Sistema Fede Crédito. Diálogo con Ernesto López. Una vez teniendo bastante claro este panorama, Giovanni, ¿qué se hace para poder de alguna manera no contaminar el ambiente a partir de la quema de la caña, que es una práctica, entiendo, con un impacto ambiental fuerte, grande, que no debería de hacerse en nuestro país y que, por cierto, está prohibida, ¿no? A ver, yo quiero sobre ese tema resaltar que el año pasado, este año, durante el primer semestre de este año, se aprobó y se lanzó públicamente el Manual de Buenas Prácticas para el cultivo de la caña. Este es un esfuerzo que fue liderado por Fundazúcar y que precisamente tuvo como objetivo generar un conjunto de manuales, de medidas para mejorar las prácticas del cultivo de la caña, entre ellas la práctica conocida como quema. La quema es un problema que se reconoce en el sector. Hay que también tener presente que mucha de la quema que vemos durante el periodo de zafra es quema no controlada, no planificada, es decir, es consecuencia de hechos delictivos y por lo tanto tampoco puede ser atribuida su responsabilidad ni a los productores ni a los ingenios. Pero en general entendemos y el sector ha hecho un esfuerzo importante. Según los datos que yo tengo a la mano de la zafra anterior, se redujo cerca del 10-12% el área cultivada quemada y la proyección para esta zafra que recién acaba de iniciar es que ese número pueda subir tal vez a 15-18%. Es decir, el sector está haciendo esfuerzos importantes por reducir la quema. Es inevitable o va a ser inevitable en algunos sectores por su topografía, por las condiciones del terreno, es imposible cultivar de forma mecanizada y mientras se siga cultivando de forma manual, la quema va a seguir siendo un elemento necesario para facilitar el trabajo de corte de parte de los trabajadores. Entrar a cortar caña manualmente sin haber quemado previamente el cultivo es una amenaza para los trabajadores, pone en riesgo su salud, su integridad y por lo tanto, pero también además impacta sustantivamente en los rendimientos agrícolas y por lo tanto en los ingresos de los productores. Bueno, incluso también por los animales, picaduras y todo eso. Entiendo de que ellos mismos, conversando con ellos, que era necesario, porque es una pregunta casi inédita que uno se hace precisamente cuando se encuentra con un productor. Mire, y la vez pasada, y lo voy a decir con unas personas que conozco del sector del oriente del país, de la familia Boyar, yo les preguntaba a ellos, ¿verdad? Miren, ¿y por qué realmente, si aquí está cayendo todo este hollín que le llamamos, por qué esa práctica de...? Entonces, y hacían la reflexión precisamente por el tema de la seguridad, que a la hora de los trabajadores, ahí puede esconderse un animal. Pero hay otros dos temas, Ernesto, espérate. Uno, Noé mencionó el tema de los rendimientos. Yo tengo aquí en mi pantalla, El Salvador es el país con los mejores rendimientos industriales del sector azucarero. Estamos, el año pasado sacamos en promedio 235 libras. Y fíjate que es notable que el segundo país con mejores rendimientos, es decir, el que nos sigue es Costa Rica, que somos los únicos dos países que tenemos ley y que tenemos un sector bastante bien normado y regulado. Guatemala, que es ese gran monstruo productor de caña, tuvo rendimientos de 208 libras. Es el peor de Centroamérica. Las inversiones que han hecho los ingenios en mejorar, en adquirir nuevos equipos, nuevas tecnologías, mejores programas de mantenimiento de sus molinos, les ha permitido ubicarse hoy como el sector industrial
de mejores rendimientos y por lo tanto de mayor competitividad en el sector. Eso me parecía que es un tema que hay que relevar. Ok, hay una pregunta acá, señor ministro, pero no, ¿por qué el precio preferencial en el mercado nacional parecería ser subsidiario de las exportaciones? Pregunta. No, mira, sobre los precios, por ejemplo, hubo un ajuste, creo yo que hace fue como año y medio, 2 años, que se dio. Y El Salvador era el más barato de todo Centroamérica, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue ahí ajustarlo a los precios de todo Centroamérica. Vuelvo y te digo, es un sector que así se trabaja en todas las partes del mundo. O sea, el precio doméstico con el precio de exportación son diferentes, siempre. Entonces, no queríamos estar fuera de los precios. Es como los hidrocarburos. En este caso, por ejemplo, para este día viene una rebaja entre el 2 y 4 centavos. Para buena noticia del pueblo salvadoreño, siguen las bajas hasta ahora. Y esos son, por ejemplo, siempre ponemos la referencia de cómo estamos con Centroamérica. En el último cambio de precio estábamos con el más barato, incluyendo Panamá. ¿Por qué digo incluyendo Panamá? Porque usualmente se excluye porque entre la estructura de costos está el paso por el canal, ¿verdad? Entonces, aún con Panamá estuvimos mucho más bajos. Entonces, siempre también en el tema de azúcar estábamos bastante bajos con respecto a todos los precios de Centroamérica. Y ese fue el ajuste que se dio. ¿Me entiendes? Vuelvo y te digo, o sea, no es que mire, yo estoy auspiciando esto. Hay que entender, y aquí es donde yo quiero ver el entorno internacional, cómo se está dando. Si ustedes miran, como que estamos entrando en una desglobalización, ¿verdad? Y fomentar los productos nacionales, no solo lo digo por Estados Unidos, sino que por toda Europa, pues. Nada menos ayer estuvo Italia también dando un referéndum. A lo que me estoy refiriendo es, si tú sigues en esas, más que todo, nuestra economía es tan pequeña, un país tan pequeño, con esa apertura tan amplia y con esos impuestos tan bajos y que venga todo, prácticamente seguimos con la desindustrialización y esa migración para otros países. Y esa queja de que no hay inversión y que no hay empleo y que no hay... Exacto. Por ejemplo, tú no vas a ver en estos momentos, aún con la sequía que ha sido prolongada y todo en el sector cañero, tú no vas a ver los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, con el sector caficultor, que ahí hay cooperativas, ahí hay caficultores y hay un montón de fincas muy emproblemadas con ya préstamos insolutos que no sabe qué hacer la banca. El 50 o 60% del financiamiento lo dan las centrales de ingenio a los productores, a tasas del 6, 7%, 8%, ¿verdad? O sea, por eso que te digo, estás trabajando tan bien y yo creo que no es casualidad lo que te acaba de decir Giovanni Berti, que eso se refleja en la mayor productividad, pues. O sea, si vas trabajando de la mano, ¿con quién es tu socio? El productor y la fuerza laboral. O sea, estás trabajando de la mano, te estás rindiendo más, ¿verdad? Pero vuelvo y te digo, tiene que ser rentable para todos. Ahora, yo que como ministerio en la ley lo que se puso y que fue unánimemente aprobada es que El Salvador tiene que tener 45 días de inventario de azúcar siempre. Okay. Estamos claros, cierro este ciclo. Voy a aprovechar los últimos minutos que me quedan, ministro, cuando regresemos de la pausa para hacerle unas consultas sobre temas que también están dentro de la agenda periodística del país. El tema sobre la situación fiscal, el tema, esta medida de bajar los aranceles a los productos de importación que no ha dejado de crear cierta expectativa, que no ha dejado de crear cierta expectativa en los sectores empresariales de nuestro país. Son aspectos que voy a abordar cuando regresemos después de esta pausa comercial. Recuerde a usted sintonizar en directo con Ernesto López Radio hoy a las 6 de la tarde. Vamos a hablar precisamente sobre lo accesible que existe o la accesibilidad que hay dentro de la administración pública de información. Vamos a hacer una valoración con nuestros invitados, Jaime Campos y Herminia Funes, ambos del Instituto de Acceso a la Información Pública. No se lo pierda, hoy a las 6 de la tarde a través de 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Vamos a la pausa y regresamos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico.
Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Bueno, nos vamos con esta nueva imagen que nos pone en perspectiva la carga vehicular que tiene esta es la zona del Pedregal, la calle Pedregal, hacia la Jerusalén. Importante arteria que nos va a permitir a esta hora, a usted que nos sintoniza a través de su teléfono móvil, poder apreciar lo que vamos a tener ya dentro de lo que sería la avenida Jerusalén. Vamos a hacer un giro, ahí está a la izquierda, con nuestro Megadrone que nos va a permitir tener una mejor apreciación sobre el tráfico sobre la avenida Jerusalén. Un poco de carga a la hora ya de conectarnos sobre esta importante arteria que va hasta el sector norte de la capital, particularmente hacia el redondel Maferrer. Y en efecto, esto es lo que siempre tenemos, ¿verdad? Una buena carga vehicular sobre la avenida Jerusalén, viniendo del carril de sur a norte. Así es que desde ya pues usted tome en consideración. Vamos allá al fondo a apreciar también lo que sería el paso de nivel y el Boulevard Monseñor Romero. Tenemos un poco de carga vehicular, que esta tiene que ver con la oreja de conexión que existe. Ahí está. Aquellos que nos están sintonizando y nos ven ahí precisamente, pueden tomar como la opción de buscar Boulevard Los Próceres para no verse en ese congestionamiento que tiene precisamente la conexión de la avenida Jerusalén. Esa es una buena alternativa que usted tiene, seguir el rumbo buscando hacia la UCA para que pueda tener usted mayores alternativas de circulación. Así es que así está esta impresionante imagen que solo nosotros se la damos a buena mañana para todos aquellos que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras. Lindo nuestra ciudad capital, tenemos mucha nubosidad, ayer un poco de lluvias en nuestro territorio, así es que desde ya pues tome en consideración estas imágenes, preciosas imágenes para usted. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho un poco para conocer, digamos, el avance que hay en la discusión, porque algunos sectores de la empresa privada han visto con mucha cautela digamos, estudio que se tiene sobre la subida de aranceles a productos importados, ministro. Mira, unos con cautela, otros muy felices, porque esa era una cola de gente pidiéndome cómo estaban desprotegidos ellos en este sentido. El contexto viene el siguiente: en el año 1995 entra El Salvador a la Organización Mundial del Comercio y pone sus umbrales de sus impuestos a las importaciones. Y en aquel entonces hablábamos de libre mercado, de la economía abierta, de la globalización, que te iba a permitir productos de calidad y que mejor precio y todo esto. A tal grado que nosotros llegamos a hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y la gran parte de las partidas o productos que ya estábamos importando ya no tenían ningún impuesto, era muy bajo. Entonces, porque éramos muy abiertos. Y sin tener, como hablamos antes, una ley de defensa comercial contra un dumping, contra un comercio desleal o algo que hasta ahora se está haciendo. Entonces vinieron ese montón de empresas y, como vuelvo y te digo, son economías tan pequeñas, ¿verdad?, que con lo que tú produces un día... Inmediatamente se doblegan. Esa es parte de la discusión que se ha tenido por años, ¿no? Entramos en una desindustrialización, en una migración masiva, en todas estas cosas. Tenemos, por ejemplo, fábricas como la DOC, que estaba hablando yo con ellos. Ahora ellos, el 60% de sus ventas es producto importado, cuando ellos eran los mayores productores. De calzado, y con mucho orgullo a todo el mundo. ¿Ok? Pero no los protegiste, ¿verdad? Y no los protegiste con países que no tenemos ni tratados de libre comercio. Entonces, esto a lo que viene esta propuesta es a revisar
por primera vez desde el año 95, ¿verdad? Cómo están estos aranceles y estos umbrales. Te pongo un ejemplo. El calzado plástico está ingresando con el 15% y podemos incrementarlo hasta el 80% de impuestos. Y estamos comprando más de 20 millones, casi 25 millones en calzado plástico y somos productores de calzado plástico que ahí andamos luchando con México que no nos pongan trabas en todos los tratados de libre comercio, ahí incluyéndolo. Ahí es donde tú vienes y dices, ¿cómo voy a conservar el empleo y la productividad? O sea, este país y este gobierno se puso muy claro. El profesor Salvador Sánchez Serén en su programa fue el eje y la productividad, el eje número 1. Ahora en el plan quinquenal se llama País Productivo. Tenemos la política de fomento, diversificación y transformación productiva. Y esto va acorde a todo, a reindustrializar el país, a mantener y fomentar el empleo formal. Ya no podemos seguir que solo el 25%. Y esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo te voy a dar un ejemplo. ¿No revierte un poco los acuerdos comerciales? No, porque se está... ¿No mira, toca tratados? Tratados no los toca, no toca la parte centroamericana, ¿me entiendes? Sino que vaya, por ejemplo, yo estoy preocupado con países que son altamente industrializados, ¿verdad? Y que andan buscando el dólar. Entendamos que nosotros tenemos una restricción que aquí se llama dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con India? Solo, ahora que estuvimos ahí en Londres, esta es una gráfica donde tú ves cómo se van depreciando las monedas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú tienes la de Brasil, desde el 2013, cómo se ha venido devaluando esta moneda. Tienes, por ejemplo, México, con quien tenemos tratado de libre comercio, que también ha venido sufriendo una devaluación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Guatemala, que es nuestro socio natural? ¿Y por qué nos sentimos nosotros esa gran competencia de Guatemala? Porque Guatemala, en vez de estarse devaluando, se está apreciando, es mucho más estable. Por ejemplo, ya hace poquito, como tienen política monetaria, sustrajeron $1.000 millones de la economía, el Banco Central, o sea, los compró, ¿verdad? Para que no se le fuera subiendo Sigue siendo un problema la dolarización para nosotros cuando hacemos un balance de esa naturaleza. Si tú lo quieres ver como problema, míralo como problema, porque también te da otras ventajas. Yo lo que quiero ver es cómo me voy a preparar en este entorno internacional, ¿verdad? Con países como China, que no tenemos tratado de libre comercio, con países como India, con Brasil. Porque ¿qué pasa? Sus monedas van para abajo y a donde te vienen a buscar y hacer negocios es donde no tienen impuestos y hay dólar. Está fácil. Porque muchos a usted le darían la razón, como se la daría yo, de que está hablando de proteger lo que debió haberse protegido antes de entrar en estas declaraciones arancelarias. Que es el productor nacional. Antes que nada, yo he estado 25 años en la gremial de los industriales y estas son cosas que siempre se hablaban. Quiero darle la certidumbre a la gente. El 8. 10 segundos porque se me fue el tiempo. El 8 de este mes tenemos una explicativa. Las materias primas no se están revisando. Es producto terminado, elaborado en El Salvador para fomentar su diversificación y proteger el empleo con aquellos países que no tenemos tratado de libre comercio, y eso es lo que se les va a venir a explicar en un diálogo franco con cada gremial. Quiero agradecerles el que me hayan permitido compartir con ustedes la experiencia y la opinión desde otra perspectiva, don Noé Nerio, como trabajador de la industria azucarera, también Giovanni Bertis, del Grupo Asesor, también ministro, gracias por haberme acompañado. Gracias por invitarme. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.